En el capítulo anterior, nuestro protagonista estaba a punto de agarrarse a mechar con un caballero. Sin embargo, él ni siquiera tenía una espada, solo tenía una palana al hombro. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista. Hoy Frontera, el futuro mejor ingeniero de este mundo. Sigamos con la historia donde la habíamos dejado. ¿Qué es eso? ¿Una pala? Se pregunta la gente mirando lo que tenía el protagonista. ¿Acaso vas a luchar contra el caballero Neumann? ¿Con eso? ¿Con una pala? Y vemos que el caballero se encuentra cada vez más molesto. Vemos también, por otro lado, desde el estrado, vemos a Javier Ashrahan observando. ¿Una pala de hierro? Se preguntaba mirando al prota. Eso es lo que dio al herrero para hacer. Y mientras tanto, el padre de Eloy, ese mocoso, estará bromeando. Dice agarrándose la cabeza. Javier todavía está pensando, ¿una broma? Tal vez no. Que piensa en lo que ha venido haciendo desde el último mes. Hace la formación base temprano en la mañana, dejarse, pues va alrededor de la obra de cocción para enseñar a los ingenieros sobre el sistema de Gondor. Y por último, entrenamiento de espada hasta que se duerma por la noche. Ese no es el espíritu de alguien que está simplemente jugando. Estoy seguro de que el joven maestro está siendo serio. Y es entonces que finalmente el padre de Lloyd dice, ¿y ahora? El duelo entre Lloyd Frontera y el caballero Neumann comienza. De inmediato el caballero Neumann, si quiera desenvainar su espada, la suelta fuertemente amenazando a Lloyd. Y nuestro protagonista también se pone en una posición sujetando la espada. ¿Qué pasa con esa pose medio ridícula? Se pregunta Javier observándolo. Pero el caballero no espera más. ¿Acaso te burlas de mí en este momento? Dice lanzándose el protagonista de inmediato. Pero el prota aún sujeta la espada mirando en su dirección. Rápidamente vemos cómo los dos chocan espada contra la pala. Todos se ven bastante sorprendidos por este actuar. Todos, incluido el caballero Neumann, que piensa, no va a tener suerte la segunda vez. Y así, lanza un segundo espadazo, pero nuestro protagonista nuevamente logra bloquear dicho ataque. Javier está impactado. Un momento innecesario y eficiente. Es un movimiento muy eficiente. Una técnica utilizada en batallas reales, como si su técnica de espada en este momento se haya desarrollado muchos años después. Vemos que el caballero también está sorprendido. Nuestro prota, tras tanto, piensa, ¿por qué estás tan sorprendido? Todos los hombres de la República de Corea pueden hacer esto. Es una técnica de cuerpo a cuerpo, la carga de bayoneta. Y así, nuestro protagonista ataca con su pala, haciendo que el caballero tenga que retroceder. El prota piensa, esta pala mía es, en realidad, capaz de muchas cosas. Sin embargo, luego tiene que esquivar y bloquear nuevos ataques de la espada. Sin embargo, piensa que puede usar esa pala tanto como hoja, como un escudo. Es gruesa de raíz y también tiene fuerza de corte. Lanza un ataque y el caballero tiene que esquivarlo por muy poco. ¿Y si hago esto? Piensa nuestro prota, plantando la pala directamente hacia el suelo. Mira, puedo montarlo como un palo de pogo. El protagonista le pone a burlar directamente frente al caballero. Mira, hurra, dale, dice. Y el caballero se molesta aún más. ¿Es que realmente es una broma? Se pregunta Javier, tu protagonista, mientras tanto. Estaba burlándose, pero te ve que ya está agotándose rápidamente. No, oh no, piensa entonces Javier, que también lo nota. En ese instante también el caballero se lanza con su espada. El protagonista, al verlo, se pone serio nuevamente y piensa, Neumann, primera arma que he practicado para vencerte a ti. Esa pala. Y la segunda es la técnica de la espada básica que aprendí de Javier. Y así comienza a bloquear cada uno de los ataques de Neumann y lanzándose contra este. Neumann, mientras tanto, piensa, ¿no era simplemente un borracho incompetente? ¿Cómo se volvió tan fuerte? Y la tercera es esto, piensa el prota. Vemos que un cartel aparece diciendo, habilidad, herramienta sincronizada, cavar nivel 1. Sea uno en cuerpo y espíritu con la pala. El nivel de sincronización entre ti y tu pala aumentará. Y el protagonista, aparentemente consciente de la técnica, se prepara. Mientras tanto, Javier recuerda cómo entrenaba el prota y piensa, la impresión favorable de Javier se ha incrementado en 1 durante el entrenamiento. Y por el varón y la baronesa, que han visto la sinceridad de su hijo por primera vez en su vida, se incrementó en 2 y en 3. El RP acumulado actualmente es de 97. Vemos que le preguntan si le gustaría aprender excavación. RP necesario 40. Protagonista había asentido y había aprendido utilizando ese RP. Y es así como llegamos al presente. Vemos que Neumann continuaba en una posición utilizando espada, pero de repente su respiración cambia. No tengo otra opción, piensa Neumann, aunque no creo que esto sea necesario para una persona ordinaria. Sin embargo, vemos que al mover su espada, esta comienza a adquirir un brillo celeste. Javier de repente nota algo extraño. El cuerpo de Neumann comienza a brillar por dentro. Su energía está siendo concentrada. Toda su energía se filtra directamente hacia su núcleo en su pecho. El protagonista, al verlo, piensa, está en un estado de aceleramiento de su maná. El maná del corazón.
Neumann entonces utiliza la espada en una posición nueva esta vez. Este es el verdadero negocio. ¡Granuja!, dice Neumann sosteniendo la espada. Nuestro protagonista esta vez no parece ya sonreír y Neumann se lanza contra nuestro protagonista esta vez a una velocidad increíble, utilizando su maná, su escudo, su corazón de maná. Javier al ver esto piensa, para alguien que ha crecido con talento para los últimos 10 años, incluyendo cualquier persona común y corriente, se necesitarían al menos 5 años para desarrollar el corazón de maná, de que el joven maestro pueda bloquear un ataque así. Y así Neumann corta en dirección al protagonista utilizando su maná, y el protagonista lo intenta bloquear con la espada. Y mientras tanto sabemos que, ¡qué idiota!, piensa Neumann, voy a romper tu pala y romperé tu cráneo. Tanto madre como padre están gritando. No esperaban que Neumann utilizara su maná contra nuestro protagonista. Sin embargo, un fuerte resueno se escucha. La pala del protagonista había logrado bloquear la espada. Esto había tomado a Neumann por sorpresa. ¿Cómo es posible?, se pregunta Neumann. Siente como si la fuerza de todo mi cuerpo se hunde. El protagonista por dentro está pensando, y la cuarta habilidad que he preparado para ti es esta técnica de maná que hizo Javier, el hombre más fuerte de la novela. Esta es la técnica, el corazón de maná. Shankor. Vemos que lo que había hecho era utilizar también su corazón de maná, o más bien absorber a través de la pala el corazón y metérselo directamente a su cuerpo. ¡Ah! ¡Mi maná está siendo absorbido!, dice entonces el caballero retirándose de inmediato, pero el protagonista rápidamente actúa y prepara la pala para darle un palazo. En el siguiente instante, la pala está hundiéndose en el cráneo del caballero Neumann, y así un diente sale volando y se escucha un poderoso estruendo. ¿Qué es eso?, se pregunta Neumann, que había perdido la conciencia durante un momento, que cuando despierta está cayendo y con un diente volando. ¿Acaso es mi diente? Sin embargo, otro golpe viene por parte del protagonista justo en su mentón, y antes de que Neumann pueda reaccionar, nuestro protagonista prepara un tercer golpe directamente hacia abajo, sonando como un bombo o un platillo enorme. La pala impacta directamente en la nuca de Neumann, haciendo que éste estampe contra el suelo y quede allí, inerte. Todos los caballeros, el ejército que estaba observando eso, quedan completamente quietos, inmóviles. No entendían lo que pasaba. Nadie lo entendía, incluido el padre de nuestro protagonista. ¿Qué? ¿El joven maestro Lloyd ganó?, pregunta uno. ¿Qué tipo de tontería es esta?, dice otro. ¿Verdad esto está pasando?, dice otro más. Finalmente, el padre del protagonista levanta la mano y dice, voy a anunciar que Lloyd Frontera ha ganado el duelo. ¿Qué dijiste?, se pregunta mientras tanto el caballero Neumann en el suelo. ¿Cómo es posible que un experto en espada como yo pierda ante esta escoria? ¿En serio?, dice el protagonista. ¿Se enteró? He ganado el duelo. Digamos que esta es la forma de darle una paliza. Y entonces levanta nuevamente la pala en dirección al conde. El tiempo del castigo tan esperado ha llegado. Y el conde, al ver al protagonista, empieza a temer. «Hey, ¿qué estás haciendo, Lloyd?», grita el padre de Lloyd. «El duelo ya se ha terminado. Y voy». El protagonista prepara la pala. Comienza a dar palazos uno tras otro a Neumann, que ahora se está cubriendo con los brazos la cabeza, pero no deja de recibir golpes. «Lloyd», continuaba gritando su padre. Sin embargo, en el siguiente instante, dos soldados finalmente se acercan al protagonista impidiéndole seguir golpeándolo. «Deténgase, joven maestro, por favor. El duelo ya terminó». El padre... No, el sirviente del prota dice, seguramente está loco. Sin embargo, Javier al observar al protagonista piensa, ¿será que perdió la cabeza? Bueno, mientras tanto en la arena el protagonista dice, ok, déjeme ir, está bien. Al parecer se había cansado con tantos palazos que le había dado al caballero, pero en el siguiente instante, ¡toma! Seguía golpeándolo, aprovechándose, haciendo que de nuevo los guardias se pongan a sujetarlo. Prota, mientras tanto, es observado por Javier detenidamente, y este piensa, miras bien, está golpeando exactamente en lugares donde no le dolerá tanto. Esa expresión tranquila es como si yo hubiera esperado lo que sucederá después de esto, y como si ya lo supiera todo. Y entonces recuerda cuando el protagonista le había dicho, ahora enséñame la técnica de la mente Ashrahan. Eso era 15 días antes del duelo. Había tomado por sorpresa a Javier. Bueno, dice el prota, ¿por qué tienes esa expresión? No es como si te hubiera pedido que me enseñaras algo tan malo como robar. Y él explicaba, aparte del maná dúctil, puede atraer el maná del exterior y convertirlo en el propio maná. ¿No es así? Joven maestro, ¿cómo lo supiste?, le preguntaba Javier, y por dentro pensaba, es una técnica que nunca le he dicho a nadie y todavía está incompleta. Cuando te puse a dormir, dice el prota, estabas hablando de eso. Pero mientras tanto, Javier miraba la cara del prota y pensaba, es solo mi imaginación. O tienes una placa de acero en la cara ahora mismo, pero aparte de mí hablando dormido, ahora tienes forma de saber acerca de una técnica inexistente. Lo siento, pero no puedo enseñártela. La técnica sigue siendo incompleta, responde el protagonista. ¿Y puedo completarla entonces? ¿Me la enseñarás?, le pregunta nuestro prota. Si lo que estás diciendo es posible, dice Javier un poco dudoso. Sin embargo, ¿qué le pasaba? Tenía una expresión de confianza increíble. Y así finalmente, clavando la espada directamente al suelo, dice,
Escucha, quizás su corazón de maná, absorbiendo maná del exterior por su propia cuenta, explicaba el prota. El resultado es, ¡pam!, que rebotaría. Por lo que veo, el punto de vista de tu corazón de maná, el maná externo es algo desconocido, ¿no es así? El origen está cambiando. El maná absorbido no se mezclará con el corazón de maná. Tú simplemente deja que se concentre por separado y luego dale la vuelta y aplica un giro, como un motor auxiliar al lado del motor principal. Son uno pero por separado. ¿No es eso? ¿Acaso no es eso genial? Estoy seguro de que es posible, dice entonces Javier. No sé qué significa un motor, pero entonces, joven maestro, ¿cómo lo supo? ¿Qué acabo de decir? Dime, ¿funciona? ¿Está bonito? Sin embargo, nuevamente hacía una expresión de como que definitivamente acababa de decir algo innecesario. Pero luego es así como Javier pudo completar la técnica de la mente a Sherahan, por la que tanto tiempo estuvo preocupado. Y después del primer intento, el círculo pudo llegar hasta 3. Y si se lo entrena bien, es posible que tenga un 4 o un quinto círculo. De repente sale un aviso al protagonista. La expresión favorable de Javier hacia ti ha aumentado en +5. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas enseñándome la técnica de maná? No necesito eso, solo quiero aprender la parte que absorbe, dice el protagonista quejándose. No necesito maná a mi alrededor, solo el maná que toco. Y entonces Javier pensaba, si el joven maestro tiene eso, ya esperaba que pudiera ganar contra el caballero Neumann, y lo logró con orgullo, facilidad. Es entonces que el padre, regresando al presente, el padre del prota grita, «Ya te dije que te detuvieras, Lloyd. Puedo permitir que sigas empañando la reputación de un caballero». De repente, nuestro protagonista voltea directamente en dirección a su padre. «¿Estás hablando de la reputación de un caballero?», dice muy tranquilamente. «Primero mire debajo del mantel, antes de decir esas palabras, si realmente encajan con Neumann». Dice con mucha confianza el protagonista. De repente, debajo del mantel había una gran cantidad de cartas. «¿Qué es esto?», se pregunta entonces el padre del prota. «Tordes», dice el prota, «quien causó problemas en propiedad del varón. Es la carta de este bastardo y de Neumann. La situación de nuestro patrimonio, el gusto del varón. Le enseñaron cómo fabricar documentos de propiedad falsos. Esta carta contiene todo lo que ha compartido». «¿Cómo?», se pregunta por dentro Neumann. «¿Cómo encontró lo que había escondido en las paredes?». Pero entonces nuestro protagonista sonríe y dice, «Y Javier lo encontró más tarde en la novela. Yo le pedí a Pongo que lo consiguiera simplemente anoche». Y así de repente, el rostro del padre de nuestro protagonista queda completamente oscurecido. Nuestro prota al verlo piensa, como era de esperar, en la novela lo descubrieron como un hombre amable. Cualquiera haría un escándalo y lo mataría ahora mismo. Pero la palabra líder bueno y buen líder pican dos cosas completamente distintas. «¿Te preocupa cómo deshacerte de este hombre?», dice el prota. «Entonces, me gustaría hacer una sugerencia». «¿De verdad?», le preguntan. «¿Y qué es eso?». «Dejemos caer una rata feroz sobre la cabeza de esta persona y erradicarlo de la finca herido por ratas. Si no, degradarlo a un soldado regular y darle la oportunidad de expiar sus pecados». «¿Qué? ¿Una rata? ¿Por qué una rata de la nada?», se preguntan. «No hay forma de que un caballero Neumann resulte herido por una rata. O quizás esto es algo distinto». Entonces el padre del prota piensa, «Eso es así. Haz una jugación con condiciones mínimas. Le dará una oportunidad de arrepentirse con la advertencia de ser castigado al mismo tiempo. Es una sabia decisión», dice entonces el mayordomo. «Es una advertencia generosa y comprensible para los demás». «Excelente. Haremos lo sugerido», dice de inmediato el padre del prota. «¿Alguna objeción, caballero Neumann?» «Para nada. Gracias por su misericordia», dice Neumann sin atreverse a levantar la cara. «¿Misericordia?», piensa el protagonista al verlo. ¿Acaso si se da un trato indulgente a los malhechores ellos expiarán sus pecados? ¿Cambio del perdón que se les ha dado? De ninguna manera. ¿Qué pasa con este pan? ¿Está siendo suave?». El protagonista continúa explicando. «Ellos serán más decididos y manipuladores y descubrirán cómo llegar a la cima de tu cabeza». Vemos que Neumann estaba pensando, «Dirás de esta decisión, varón frontera. Definitivamente me vengaré de este pan y de ti». «Es bueno», dice el protagonista entonces. «Regresamos al presente. Es bueno verte sonreír. Es una pena que sea tu última sonrisa», dice nuestro prota. «¿Qué estás diciendo?», pregunta el caballero Neumann. «Oh, ¿qué es lo que quiero decir?», pregunta nuestro protagonista dándole una semilla de girasol roja. Pequeño hámster entonces lo lanza directamente al aire, haciendo que este vaya muy alto. El protagonista, luego de hacerlo eso, se retira, volteando, mira directamente al conde y dice, «Mejor método para pedir perdón no es nada». De repente, el bicho comienza a comer frenéticamente la semilla de girasol rojo en el aire y finalmente se transforma en el enorme bicho de 5 pisos de alto. Tanto el padre como la madre del protagonista se sorprenden. Incluso, ni siquiera Javier había visto esto y
está increíblemente sorprendido. Toda la gente está con la boca abierta al ver la enorme criatura que se había convertido el pequeño ratoncito. Sin embargo, ya estaba empezando a caer. El protagonista comienza a correr para evitar el impacto y Neumann simplemente se queda mirando, sorprendido de lo que estaba viendo. Pequeño comienza a caer con más velocidad y está a punto de aplastar a Neumann. Y finalmente, una enorme explosión ocurre con nuestro protagonista a unos metros, a salvo. Pequeño ratoncito había impactado directamente contra el suelo, agrietándolo todo. Siento pena por ti, dice el protagonista, y luego ordena desterrar. Eso solucionará el problema con el hombre podrido en la finca. Y es así como cambiamos de escena. Pequeño podón se encuentra cavando y cavando, avanzando y avanzando, y cuando nos damos cuenta, había cavado alrededor de los caminos de la ciudad. Javier pregunta al protagonista, ¿qué está haciendo el señor Podón? Se está preparando para extender el camino, explica el prota. La tímida unidad de ingeniería comenzó a volverse sorprendentemente trabajadora. En la antigüedad había un estado llamado Roma, y la gente allí eran amantes de las carreteras. Hicieron un sistema de carreteras llamado el Camino de Appian. Vamos a lograrlo de ahora en adelante, comenzando desde la mansión del varón hasta la ladera este. ¿Por qué una carretera?, pregunta entonces Javier, y el protagonista explica, solo mira el silencio, porque la popularidad para nuestra finca se disparará. Pero es entonces que Javier le pregunta, un tanto inquieto al protagonista, joven maestro, ¿dónde aprendiste a hacer todo esto? ¿Cuándo se te ocurrió construir un sistema de calefacción del que nunca habíamos oído hablar? Y también convocar algo que me parecía de alto nivel de la nada. ¿De verdad eres tú, nuestro maestro Lloyd Frontera? De repente un cartel de advertencia aparece frente al protagonista. ¡Advertencia! Javier está dudando de tu identidad actualmente. Nuestro protagonista empieza a sudar frío. Javier lo mira detenidamente y mientras tanto nuestro prota piensa, cuando vi la personalidad de este tipo en la novela, sabía que podría descubrir de que de repente estoy en el cuerpo del hijo de un varón. Sacaría su espada. Es posible, pero no hay de qué preocuparse. Tengo la habilidad por si acaso y te estoy preparado ante eso. Luego el protagonista pone una cara de poto y le dice, estudié en que nadie lo supiera. ¿Por qué? ¿Acaso no puedo hacer eso? Vemos que la habilidad especial, persistencia, es activada para nuestro prota. ¿Sin que nadie lo sepa?, pregunta Javier. Pero el joven maestro solo bebe alcohol. ¿Acaso me observas 24 horas? Pregunta el prota. No, ¿verdad? Antes era un idiota, pero sabes lo que he estado haciendo, ¿verdad? ¿No? ¿Y cómo explica la invocación?, pregunta Javier. Es difícil para los magos incluso con 20 años de experiencia. Entonces, ¿qué hay de ti?, continúa preguntando el prota. ¿Cómo puedes manejar tan bien el maná a los 20 años? No aprendiste de nadie, ¿verdad? ¿Ah? ¡Eres un genio! No creo que yo sea un genio, dice un poco incómodo Javier. Puede ser un genio, ¿por qué no puedo serlo yo también?, continúa nuestro protagonista. ¿Y qué pasa si de repente me convierte en un genio invocador? Javier se queda en silencio, sin saber qué responder. Su protagonista entonces huye rápido de la conversación diciendo, ya me voy si no tienes nada más que decir. Tengo algo que comprobar. Vemos que está utilizando su habilidad especial, persistencia, conversación rápida. Y mientras tanto, el protagonista piensa, ¿acaso lo entendió? Debe haberlo entendido. Está bien, está bien. Luego se dirige al otro caballero y le dice, caballero Varien, por favor cuide el arreglo mientras yo no estoy. Entiendo, dice él. No se preocupe. Vemos que Javier se acerca por atrás al prota y le dice, yo te acompañaré, que observar al joven maestro es mi deber. ¿Por qué dices algo tan obvio?, pregunta el prota. Por supuesto que tú también vienes. ¿Y a dónde vamos?, pregunta Javier. En algún lugar lejos, para recibir las facturas impagas. Y así, cambiamos de escena y nos encontramos en la pequeña ciudad remota de la finca Rudenia. Allí nos encontramos un cartel y dentro hay alguien bastante molesto golpeando la mesa. ¡Maldita sea!, grita el chico. No puedo creerlo. Perdí tanto dinero. Definitivamente haré que esos bastardos me paguen. Este tipo nos lo presentan como un estafador de bienes raíces, Trodes. ¿No es así el juego normalmente? Dice un hombre de aspecto imponente que está a su lado. Ese es el dinero que ha ganado hasta ahora. No es así. En lugar de eso, si ni siquiera puedes pagarme como tu escolta, me iré ahora mismo. ¡Aún puedo pagarte!, se queja el tipo. Te daré más, así que no te vayas a ningún lado. Tenga en cuenta que me iré si no lo recibo a tiempo, continúa diciendo el chico. Puedo ganar dinero engañando nuevamente a otros. Va a haber mucha gente buscándome, así que escondámonos por ahora. ¡Oh! Están hablando de mí. De repente nuestro protagonista aparece tumbando la puerta de una patada. ¿Y qué pasa?, le pregunta directamente el prota. Oh, cierto, dice el prota con confianza. No sabes cómo me veo. Soy Lloyd Frontera. Lo entenderás así si me presento de esa forma, ¿no es? Al escuchar el nombre Lloyd Frontera, empieza a sentir el horror. ¿Debería matarlo?, pregunta entonces el hombre. No,
¡huyamos! Tipo, de inmediato, Tipo es sujetado y se lanzan directamente, atravesando una de las ventanas, están empezando a huir, pero ni bien ellos aterrizan en medio del callejón al otro lado, frente a ellos se encontraba alguien esperándolos. Allí, Javier Ashrahan se encontraba ya empuñando su espada. De inmediato, da un gran corte en el aire, tono amenazante. Date la vuelta y vete, le dice nuestro prota. Bueno, Javier, te niegas, te consideraremos un cómplice. Por dentro, Javier piensa, es como lo que dijo el señor Lloyd, van a huir en la ventana del callejón, así que espera allí. Pero entonces, el guardaespaldas del malhechor dice, joven bastardo, ¿sabes acaso cómo usar la espada? Por dentro, nuestro prota, que mira desde la ventana, piensa, Javier, que perdió al varón y buscaba venganza, luchó contra el guardaespaldas de Throdes, el estafador que logró encontrar, y el primer mago malvado negro que encontró, luchó enfrentando el poder de la gravedad de la magia. Pero eso era lo que decía la novela, y vemos directamente el ataque por parte del mago negro en dirección a Javier. Una poderosa esfera negra y roja está chocando, pero Javier rápidamente con su espada corta a través de ella. Sin embargo, en el mismo instante en que corta, la esfera se dispersa por todos los lugares, creando una gran bola que ejerce presión sobre él. El mago negro, sonriendo, dice, ¿cómo era de esperar? Tú morirás. A continuación, aprieta la mano, dándole indicación a toda esa esfera que empiece a cargar con la energía de gravedad. Los pies del protagonista, o bueno, de Javier, comienzan a atravesar el suelo por la potencia. Cuando ese Javier luchó con ese bastardo en la novela, él era solo un experto de espadas ordinario. Sin embargo, ahora es distinto, pues Javier tiene ya 3 círculos, tiene triple corazón de maná. Es entonces que vemos que Javier con mucha facilidad da un corte en el aire, rompiendo toda la esfera de magia. De inmediato el mago negro sabe lo que tiene que hacer y se va huyendo diciendo que eso no estaba en el contrato, dejando al estafador solo allí. ¡Y bastardo!, grita el estafador, pero ya era demasiado tarde, y Javier entonces se acerca al estafador y le dice, ¿sabes lo severo que es estafar a un noble? De inmediato cae al suelo, presa del pánico. Te cortaré la pierna para que te arrastres hasta la cancha, grita Javier lleno de ira, pero cuando estaba a punto de dar el corte, ¡detente, Javier! Vemos que quien aparece para defender al estafador era nuestro protagonista, poniéndose entre ellos dos. Javier, ¿estás loco?, dice el protagonista en modo víctima. Tú serás castigado si él va a la corte. Javier, sorprendido al ver eso, ¿este hombre acaso simpatiza con otra persona ahora? Javier no entendía los pensamientos de nuestro protagonista. Pero hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 7. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.